buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, viernes 25 de septiembre de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos, los amenazo porque hoy nos vamos a ir después de las 8, ya hemos hablado con la ministra del MEF, Caljusta Pérez, para que nos regale unos minutos después de las 8, porque lo que vamos a hacer es bastante cuantioso, voluminoso. Felicidades a José Guadalupe Borges, nuestro compañero de trabajo aquí en Radio La Primerísima, que hoy está cumpliendo quién sabe cuántos años. Que la pase bien. Quiero también enviar felicitaciones a todo el pueblo de Chichigalpa. Hoy está cumpliendo años como ciudad. 126 años de haber sido elevada a ciudad. No sabía que a Chichigalpa le dicen la princesa de Occidente. Es bonito el nombre, ¿para qué? No sé si es oficial, pues, pero es bonito el nombre. La princesa de Occidente, hoy está de cumpleaños. Felicidades a todos los chichigalpinos y las chichigalpinas. Eligieron reina y todo lo relativo a una efeméride como esta. Ayer estuvo de cumpleaños el general Pedro Altamirano. Vamos a hablar de Pedrón, vamos a hablar del sistema de medios creados por Estados Unidos en Nicaragua y cuáles son. Vamos a hablar también del mapa nacional de salud y vamos a hablar abundantemente de testimonio de los 80, porque hoy vamos a dar a conocer, vamos a ver lo de los libros y entonces vamos a comenzar a leer los testimonios que son yo no puedo decir la totalidad, pues, pero el 99% de los testimonios son preciosos. Y vamos a irlos contando poco a poco a lo largo del programa. Empiezo con Pedro Altamirano. Carlos Fonseca dice que nació en San Rafael del Norte. Otras fuentes solo hablan de Jinotega y alguna otra fuente te dice en las afueras de Jinotega. Pero Carlos Fonseca dice que nació en San Rafael del Norte. Lo dice claramente, no menciona solo Jinotega, sino que nació en San Rafael del Norte. Lo dice en su trabajo Crónica Secreta, Augusto C. Sandino ante su verdugo, ahí lo menciona. Hay una frase de Sandino que se le escribe a Pedro Altamirano el 9 de diciembre de 1932, que a mí me parece maravillosa. Una frase poco conocida y que nos cae anillo al dedo a nosotros. Dice Sandino en una carta del 9 de diciembre de 1932. Primero, oigan cómo quería Sandino Altamirano. Mi muy querido hermano, así lo califica. Recuerden que Pedro Altamirano fue el jefe militar más importante del ejército de Sandino. Tan importante que cuando Sandino se va a México a buscar reales y armas, y allá lo engaña a Porte Gil, quien queda a cargo del ejército es Pedro Altamirano. Tan importante que su esposa María Altamirano era coronel del ejército de Sandino. Y en algún momento Blanca Arauz le dice generala. En algún momento le dice coronela y también le dice generala. Blanca Arauz, así la mencionan. Tan importante que 2 de sus hijos fueron asesinados por los yanquis. Tan importante que 2 de sus hijos caen en combate en 1930 con Sandino. Tan importante que el resto de sus hijos son asesinados por un infiltrado de la Guardia allá en
en Chontales. Vamos a ir contando poco a poco. Pero Pedro Altamirano es una persona clave en el ejército de Sandino. Por eso tan denigrado, tan vilipendiado, tan estigmatizado por Somoza y todas sus huestes, y dentro de las huestes incluyo a todos los conservadores y toda la claque de la oligarquía criolla que siempre trató de minimizar la figura de Pedro Altamirano como jefe militar y denostarlo al extremo de llamarlo de cualquier manera de asesino para arriba, porque Pedro Altamirano no andaba con cuentos. Pedro Altamirano nace entonces el 24 de septiembre de 1870. 70. O sea que cuando él se incorpora al ejército de Sandino, él ya tiene 57 años. Y se incorpora con su esposa y sus hijos y su yerno. En 1927, cuando ya tiene 57 años. Se conocía como la palma de la mano toda la zona de las Segovias en el sentido amplio de la palabra, es decir, toda Nueva Segovia y el norte de Jinotega y parte de Matagalpa, todo eso se lo conocía como la palma de su mano, y todo eso era selva, no como ahora que está casi totalmente despalado, no, todo eso era selva. Y ahí le vamos a contar, ya lo hemos hecho en otros programas, pero vamos a repetir esa parte cuando Pedro Altamirano se suma a Sandino. Y es el único general de Sandino que es ascendido a general de división. El único. Para darle el máximo rango dentro del ejército de Sandino. Y lo hace por sus méritos militares. Él era un enemigo a muerte de los liberales, porque le habían hecho chanchada. Entonces él se convierte en un guerrillero solitario, claro, para mantenerse. Llegaba a la finca de los liberales, los mataba, se apropiaba de su ganado, pero generalmente lo que hacía era contra los liberales que habían traicionado. Los liberales moncadistas le llamaba a él. Trabajó de campista, peón de finca ganadera, domador de potros y cimarrones, agricultor, hasta que se incorpora a las fuerzas de Sandino. Era analfabeto, apenas podía poner su firma. Y Sandino, cuando lo asciende a general de división, le ordena aprender a leer y escribir y le pone de secretario a otro general cuya principal tarea era enseñarle a leer y escribir. Y fíjense cómo era de aplicado el general Altamirano. Ya tenía 60 años cuando lo nombran general de división. Cómo era de aplicado, que no solo aprendió a leer y escribir, sino que aprendió a escribir a máquina. En las máquinas de escribir de la época. Con un dedo, pero escribía a máquina. ¿Qué clase de disciplina de este hombre? ¿Verdad? Se destacó en los cargos de jefe de columna, jefe de zona de operaciones y jefe de campo de operaciones que comprendían los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Chontales y Bluefields. Esa es la reseña biográfica que publica el Ejército de Nicaragua. ¿Verdad? Antes de su viaje lo designan al mando del ejército y lo asciende a grado de general de división el 6 de mayo de 1931. Sandino dice: durante los azares de la lucha y a pesar de su edad, solamente porque yo se lo ordené, Altamirano aprendió a leer y escribir cancaneando y cacarañando, pero ha progresado mucho y ahora, asómbrese, también sabe escribir en máquina, pero con un solo dedo. Sandino. A lo largo de su participación en contra de la intervención militar estadounidense, se destacó en la batalla de Zarahuasca el 19 de junio de 1930, Zarahuasca, allá entre Jinotega y San Rafael del Norte. En ataques y combates en Matiguás, departamento de Matagalpa, en 1930, La Libertad, Santo Domingo y El Jabalí,
departamento de Chontales en 1931, entre otros. Como consecuencia de la firma de la paz el 20 de enero de 1933, el general de división Pedro Altamirano ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el general de división Francisco Estrada asumió el mando de las fuerzas de emergencia. Demostró su elevada, de Francisco Estrada vamos a hablar más adelante, demostró su elevada habilidad de sobrevivencia en las montañas, creatividad para lograr el enmascaramiento, el sigilo y la movilidad y el desplazamiento de sus tropas, lo que le permitió contundencia y certeza en cada una de sus acciones militares. Participó y dirigió importantes combates, ataques y emboscadas, demostrando gran capacidad y habilidad en la lucha contra la intervención militar estadounidense. Aportó a la organización, realización y efectividad de las emboscadas. En los momentos previos del viaje del general Sandino a Managua el 16 de febrero de 1934 en Huihuilí, que por cierto el nombre originalmente se escribía, y así está escrito cuando uno entra a Huihuilí y Jinotega, con G y diéresis en la U. Huihuilí, no con W, sino con G y diéresis en la U. El general Altamirano, cuando sabe que Sandino viene a Managua el 16 de febrero de 1934, estuvo en silencio por varias horas y con voz ronca le suplicó a Sandino: no vaya, general, rompiendo en llanto e insistiéndole que no viajara ante el presentimiento que fuera asesinado por la Guardia Nacional. Sandino incluso en algún momento refiere que él cree que al general Altamirano lo pusieron los espíritus, dice él, ¿verdad?, para resguardar su vida, que alguien lo puso ahí. Y menciona, hay varios pasajes sobre eso. Y luego el general Altamirano no se rinde. Una vez que sabe que Sandino fue asesinado, él huye y se va a la zona de Chontales, iba entre Chontales y Matagalpa, por aquellos ríos caudalosos de la época, operando hasta que en 1937, el 29 de noviembre, es asesinado a traición. Hay varias versiones sobre eso. Hay una versión extendida por la Guardia Somocista de que lo mató un entenado, porque el Pedro Altamirano quería matar a su mamá, pero una versión de lo más rocambolesca. La verdad es que le pagaron a ese entenado y ese entenado lo mata a él, a sus hijos y a su esposa y desmembran su cuerpo. El cráneo de Pedro Altamirano lo recuperan porque le cortan la cabeza, el entenado lo desmembró, pues, y la cabeza se la traen a Managua y estuvo en el Estado Mayor Somocista durante muchos años, el cráneo de Pedro Altamirano como símbolo de su gran victoria, y fue apoyado en la traición, ¿verdad? El general Julio Avilés en 2010 instituyó que el nombre oficial del Comando de Operaciones Especiales iba a ser general de división Pedro Altamirano. Y en el 2011 le otorgó póstumamente la medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria. Varias fotos tenemos ahí donde está la familia de Pedro Altamirano, la coronel o general María Altamirano. Murieron dos de sus hijos el 20 de agosto de 1930 en el Bálsamo, el famoso combate del Bálsamo. Encarnación y Victorina Altamirano caen en combate. Y Melesio, el hijo mayor del general Altamirano, llega al grado de coronel dentro del ejército, ¿verdad? Los yanquis capturaron en algún momento a su esposa y a sus hijos. En algún momento. Después detienen a dos de sus hijos y al yerno. Y entonces el gringo le grita, de apellido Lee. Dos capitanes eran Puller y Lee. Y el capitán Lee, que era de los más asesinos de todos, le grita a los muchachos: ¿ustedes son de la familia Pedrón? Y entonces le responde uno de ellos: no, hijo de puta, del general Altamirano. Clase de dignidad, y inmediatamente los ametrallaron y los asesinaron. A Pedro Altamirano le atribuían el invento del
corte de chaleco, y la verdad no es esa. La verdad es que el corte de chaleco, quien lo inventa es Pedro Arias Dávila, Pedro Arias Dávila, de Ávila. El primer gobernador de Nicaragua, ¿no?, que asesina a su propia familia, gente familiares, y les aplica el corte de chaleco. Él es el inventor. Luego los marinos yanquis se lo aplicaban a los sandinistas y a los campesinos. Y Pedro Altamirano le dice al general Sandino en algún momento: yo lo perfeccioné, sí, ya, yo sé ya cómo se hace. Él se atribuye al haber perfeccionado el corte de chaleco que los yanquis aplicaban a los campesinos, mujeres y varones, niños y niñas. Los yanquis. No sé dónde lo habrán aprendido, pero el primero que lo aplica en Nicaragua es Pedro Arias Dávila. Probablemente lo aprendieron del estilo de los invasores españoles en toda América. Probablemente ahí lo sacaron. Y además recuerden que los españoles también anduvieron, ¿verdad?, en sus tropelías por algunos territorios que hoy son de Estados Unidos, por ejemplo Florida, por ejemplo, ¿no?, Texas, entre otros. Entonces yo creo, le rendimos honor y homenaje al general Pedro Altamirano. Cuenta Carlos Fonseca en su crónica secreta, Augusto Sandino ante su verdugo. Uno de los jefes que más renombre alcanza es Pedro Altamirano, dice Carlos, nacido en San Rafael del Norte el 24 de septiembre de 1870. Este gran patriota ha sido objeto de una inconcebible leyenda negra, incluso cierta demagogia que con dificultad podría llamarse pseudo-sandinista. En los años 70 en Nicaragua finge reconocimiento por Sandino, repitiendo en cambio los infundios del pasado contra Altamirano. Son de notarse dos referencias para definir las altas cualidades de este jefe guerrillero. Sandino lo trata con especial respeto. He tenido el honor de recibir su apreciable comunicación, por ejemplo, le dice en un mensaje, y en otros tengo el honor de comunicarle, o el que les acabo de leer, ya se me hizo, el que les acabo de leer al principio de este relato, mi muy querido hermano. Así lo trataba Sandino a Pedro Altamirano. Por otro lado, dice Carlos Fonseca, los norteamericanos declaran su gran competencia como guerrillero. ¿Por qué fue precisamente sobre Pedro Altamirano, convertido en Pedrón por las versiones propaladas por el antisandinismo, que recayó en mayor medida la propaganda enemiga? No encontramos otra explicación que el hecho de ser este guerrillero el único que tuvo la oportunidad de ajusticiar a elementos connotados de la fracción liberal vinculada a la primera de las tres farsas electorales que tienen lugar en el país para la época. El hecho que señalamos acaeció además en 1928, o sea, en la primera fase de la contienda, de modo que la circulación de los ataques a la persona de Altamirano dispusieron de un largo tiempo para extenderse. Columna del olvido, recuerda una fuente anónima de Carlos Fonseca, que se designaba la columna de Altamirano en el campamento de Sandino, proveniente ello de las largas distancias que recorría para operar, un perímetro que incluye porciones de los extensos departamentos de Matagalpa, Jinotega, Celaya y Chontales. Comprende el área de operaciones de Altamirano. A la par de su dinamismo se destaca la disciplina de su comportamiento ante Sandino. En mensaje que dirige al jefe máximo, le informa que emprenderán determinada actividad, agregando, si usted no ordena otra cosa. O sea, voy a hacer esto, si usted no ordena otra cosa. Será la disciplina de este hombre. Sin embargo, alguna vez el jefe supremo, Sandino, le señala en términos enérgicos que se abstenga de sostener correspondencia con elementos extraños a la fuerza patriótica, incluso en el caso de que el enemigo dirija alguna comunicación directamente a Altamirano, recordándole Sandino que responder a tales comunicaciones es solo atribución de este cuartel general. Esto es importante. Esto ocurre cuando unos periodistas gringos le pidieron una entrevista al general Altamirano y el general estaba dispuesto a dársela. Entonces Sandino lo reconviene y le manda esa comunicación. Y le dice, hablar, hermano, solo es correspondencia mía. O sea, solo me corresponde a mí.
cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Al volverse inevitable la difusión de la versión enemiga sobre Altamirano, este dispone con frío realismo canalizar eso a favor de la causa patriótica, dirigiendo las más enérgicas reclamaciones económicas a los capitalistas renegados y los sentencia. Oigan lo que les escribía Pedro Altamirano a los capitalistas renegados. Como antes le digo, si no nos ayuda, cuidado con arrepentirse. Estoy dispuesto a hacer cumplir a sangre y fuego mis órdenes cuando sean irrespetados. Patria y libertad, Pedro Altamirano, jefe expedicionario. Reviste interés observar que Altamirano dispuso de su propio sello, que llevaba el siguiente texto: Pedro Altamirano, general libertador de la patria. Evidentemente que el empleo del sello no tenía otro fin que imprimir la autenticidad a los documentos de reclamación, permitiendo que los destinatarios tuvieran mayor certeza de la procedencia del documento y se aprestaran a atenderlo. Es decir, tuvo que usar un sello propio para cuando le mandaba la carta a los capitalistas renegados, supieran que era él, que no tuvieran dudas que era él. Rasgo singular de Pedro Altamirano es la combativa incorporación que logró de su familia en el ejército patriótico. Precisamente María Altamirano, su esposa, que como ya decíamos, Blanca Arau le dice coronela y también le dice generala, es mujer relevante en la resistencia. Ella dispuso de su propio campamento y se ha logrado conservar algunas de las órdenes militares que le dirigió Sandino a María Altamirano, quien le tenía mucha estimación, escribiéndole en los siguientes términos: muy distinguida doña María. Ella a la vez le dirigía notas referentes a las misiones cumplidas, aunque no conocemos el texto de ninguna. En cartas de Sandino a Altamirano le manifiesta: mis respetos para doña María. Se cita la participación de los hijos de los Altamirano, Melesio y Pedro Ramón, como miembros del ejército patriótico. Asesinado Sandino y en marcha el genocidio que comienza en Huihuilí, Pedro Altamirano, quien conoce como sus manos las veredas que conducen al exterior por la frontera norte, se niega rotundamente a escapar del país, manteniéndose erguido en la montaña, pese a la abrumadora soledad en que terminan los guerrilleros sobrevivientes, permaneciendo varios años desafiante hasta caer bajo fuego enemigo a finales de 1937. Carlos Fonseca escribe Huihuilí, como les decía, con G y con diéresis en la U, Huihuilí, y no con W. En su libro La guerra de Sandino o Pueblo Desnudo, Salomón de la Selva, que trabajó con Sandino y defendió a Sandino, escribe lo siguiente. Con esto vamos a cerrar lo del general Altamirano. Cuando llegó Sandino a El Chipote, ya estaba Pedro Altamirano ahí con su gente. Sandino recibió el elemento de guerra capturado. Después hizo pasar a Pedro Altamirano a su despacho. Los dos hombres quedaron solos frente a frente. El uno cargaba su machete. Era un hombrazo. El otro llevaba revólver al cinto. Era de complexión endeble. Se miraron largo rato sin decirse palabra, sosteniéndose fieramente la mirada. ¿Con qué ánimo ha venido aquí, señor Altamirano?, pregunta Sandino, y responde Pedro Altamirano: pues a quedarme, bajo una condición. Yo lo acepto, dice Sandino, pero también bajo una condición. Juguemos los gallos tapados a ver si quiere, le dice Altamirano. Me cuadra, le dice Sandino. Mi condición es que yo sea general también, le dice Altamirano. Sandino sonrió. Aceptado, general Altamirano, pero sepa y entienda que aquí mando yo. Mi condición es que usted deje de ser conservador y sea solo nicaragüense. Vean qué bonito. La condición que Sandino le impone a Altamirano es que ya no ande como conservador por ahí y por lo tanto asumiendo como enemigos a todos los que no eran, sino que sea nicaragüense. Y le responde Altamirano: queda hecho el trato. Sandino arrugó el entreceño, ¿verdad?
General Altamirano, dijo con voz altiva. ¿Qué manda, mi general?, replicó el otro. Entrégueme ese machete. Altamirano hizo un gesto de sorpresa, pero se desenfajó el arma lentamente y le entregó el machete a Sandino. Puede retirarse, general. Se retira, sale el Pedro Altamirano de la oficina de Sandino y le preguntan sus hombres a Altamirano, ¿qué le hubo? Cuando lo ven solo y desarmado. Y le responde Altamirano, oigan esto, que nos quedamos a las órdenes del general Sandino y ya no somos conservadores, sino solo nicas. Tal que el hombrecito, o sea, bravo el hombrecito. Y uno de los que tenía aspecto más fiero le dice al general Altamirano, lo que soy yo me devuelvo, que conservador nací y conservador he de morir. Bruto, le replicó Altamirano, que no naciste nicas, oh bestia. De aquí no se va nadie, que mando yo y por sobre yo mi general Sandino. Y entonces el hombre le dice, bueno, si así es la cosa me quedo pues. Si solo quería que me explicara cómo era la cuestión. Tan caliente se me puso mi general. Estaban en un extremo del corredor. Sandino apareció en el otro extremo. ¡A formar, jodido!, le grita Altamirano a sus hombres. Los 30 y tantos hombres de su séquito se formaron frente a Sandino. Altamirano, al frente de ellos, saludó a Sandino. General Altamirano, le dijo Sandino, quiero que usted porte mi revólver. Y se lo entrega. Es un recuerdo de amistad que le doy. Hágame una lista escrita de sus soldados para incorporarlos al ejército y vea que busquen acomodo. Gracias, mi general. Cierra Pedro Altamirano ese diálogo escrito por Salomón de la Selva. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, pero antes de irnos a la pausa, porque después vamos a hablar de los medios y vamos a contar cosas y además vamos a hablar testimonio de los 80. Quiero cambiar totalmente de temas. Repito, son las 7 con 1 minuto. Porque ayer la ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, presentó el resultado final de la encuesta, de la visita, del diagnóstico que se hizo con 1.150.314 visitas que abarcaron a 3.963.546 personas. Mira qué clase de trabajo. Solamente una revolución es capaz de hacer estas cosas. Y entonces iban con un formato a preguntar y a constatar, porque además iban los brigadistas de salud, para saber qué enfermedades padece cada quien y tener una idea más próxima a la realidad de la salud del pueblo nicaragüense. Y lo que ha resultado es sorprendente, es muy sorprendente. De acuerdo con esta encuesta o con esta actualización del mapa de salud, hasta septiembre de 2020, o sea, está hablando de los primeros 8 meses de 2020, hay 594.370 personas que manifiestan tener alguna enfermedad crónica de base. Ya les voy a leer eso. Porque es una maravilla, porque, hombre, esto te va a permitir precisar, modificar, innovar, crear nuevas políticas de salud una vez que ya tenés actualizado el mapa nacional de salud y podés dirigir específicamente determinadas políticas para resolver o para enfrentar determinados problemas. Por ejemplo, la hipertensión arterial es muchísimo más fuerte que lo que suponíamos. Si bien estábamos claros que era la primera enfermedad crónica que padecían los nicaragüenses, no había una idea tan clara como ahora se tiene de la envergadura de esa afectación. ¿Por qué no la había?
Porque en general el hipertenso es asintomático, no sabe que es hipertenso. Hasta que tiene una crisis. Hasta que tiene una crisis se sabe que es hipertenso. Pero hay mucha gente que es hipertensa y no lo sabe. Entonces, hasta, miren lo que es la vida, ¿verdad? Hasta ayer, digamos, o antier, se creía que en Nicaragua habían 171,000 personas hipertensas. En realidad son 222,000. La tasa era de 298 personas por cada 10,000 habitantes que padecían. O sea, de cada 100, 30 eran hipertensos. Ahora se sabe que de cada 100, 56, hermano. De cada 1000, perdón. ¿Estamos claros? De cada 1000, 30 eran hipertensos según el mapa hasta ahora. Pero con la nueva investigación, de cada 1000, 56 son hipertensos. O sea, prácticamente el doble. Y hay municipios donde es mucho mayor. El mapa lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud. Ahí está el mapa y pueden entrar municipio por municipio, incluso hasta por centro de salud. Ahí está toda la información. Los invito a que la visiten. Entonces, si bien el orden de las primeras 3 enfermedades es idéntico, la incidencia, primero hipertensión arterial, después diabetes mellitus, después las enfermedades reumáticas, esas son las 3 primeras, pero la incidencia es mucho mayor de lo previsto. Es casi por ejemplo, las enfermedades reumáticas es más del doble la incidencia. En la diabetes, casi el doble la incidencia. O sea, hay mayor cantidad de diabéticos de lo que uno suponía. Antes, el cuarto lugar de enfermedad crónica lo ocupaba la epilepsia. Ahora es el asma bronquial. Esto es muy importante, enfermedad respiratoria. Asma bronquial, la cuarta enfermedad crónica del país. Antes era la epilepsia, ahora no. La quinta antes era el asma y ahora pasó a cuarta. La enfermedad cardíaca era la sexta incidencia, ahora es la quinta. Hay una incidencia de 11 enfermos cardíacos por cada 1000 habitantes. Casi se duplicó. Después de eso está la epilepsia ahora. La epilepsia antes era el cuarto lugar, ahora es el sexto. Después está, y esto es muy importante, se mantiene en el mismo sitio el séptimo lugar, la insuficiencia renal crónica, pero es mucho más fuerte de lo que suponíamos. Suponíamos que era de 30 por cada 10,000, o sea, 3 por cada 10,000 que había enfermos renales crónicos, es decir, que tienen problemas de los riñones crónicos y que necesitan diálisis, entre otras cosas, o trasplantes. Eso creíamos, que eran 3 por cada 1000. Ahora sabemos que son 5 por cada 1000. Y el mapa es, sobre todo en Occidente, hay municipios donde no tiene prácticamente ninguna idea. Por ejemplo, en Jalapa solo hay 3 casos, por ejemplo. Pues. ¿Por qué es importante eso? Eso significa que el Estado de Nicaragua tendrá que hacer inversiones mayores en equipos de diálisis y poderlos ubicar precisamente de donde se necesitan, porque ahí se ha identificado que están los enfermos renales crónicos. Miren qué importante que es esto, qué importante. Luego están las enfermedades psiquiátricas, que siempre están en el mismo octavo lugar, pero con una mayor incidencia, fíjense. Se creía que había 8,797 casos, realmente hay 13,718. Hipertensos, repito, entonces voy a resumir porque aquí equivoqué la columna. Habían 171,000, digamos, hipertensos, realmente hay 222,000. Habían 85,000 que eran diabéticos, realmente son 112,000. Habían 71,000 enfermedades reumáticas, enfermos reumáticos, ahora hay 81,000. Ese es el más cercano a lo que había. Habían 29,000
30,000, digamos, con asma, realmente hay 49,000. Habían 26,000 enfermos cardíacos, perdón, no, aquí me equivoqué. Habían, que se hizo el asma, habían 26,000 de asma bronquial, realmente hay 48,000. Habían 16,000 enfermos cardíacos, realmente hay 44,000. Habían 30,000 de epilepsia, realmente hay 26,000. Baja la incidencia de epilepsia. Miren qué interesante, baja la incidencia de epilepsia. Los enfermos renal crónicos registrados eran 13,700, realmente son casi 20,000. Estás hablando de 6,000 de diferencia. Enfermedades psiquiátricas, habían 8,800 personas que padecen alguna enfermedad psiquiátrica. Realmente hay 13,718. Miren qué importante. Habrá que desarrollar con mayor vehemencia un programa de salud mental, por ejemplo. Las enfermedades de la tiroides que no aparecían, ni el efisema pulmonar, la EPOC, tampoco aparecía, ni la enfermedad inmunológica tampoco aparecía, ni el cáncer. Ahora aparecen esas 4 enfermedades como de mayor incidencia. Fíjense bien, hay 11,900 personas que padecen de la tiroides. Hay 6,487 que tienen efisema pulmonar. Hay 3,598 personas que tienen enfermedad inmunológica que puede derivar a diabetes, por ejemplo. Y hay 3,508 personas que tienen cáncer. Esto es muy importante, sumamente importante. Y esto va a cambiar muchas cosas. Vas a ver cómo va a ir el gobierno ahora precisando esto, porque esto sirve para hacer tu plan. Claro, no es que se hace mañana, hay que esperar. Plan de inversiones, plan de capacitación del personal, plan de ubicación de unidades de salud, con qué especialidades se van a atender esas unidades de salud. Es una maravilla, te digo. Solamente una revolución puede hacer estas cosas. Y hay que felicitar a todos los brigadistas, los compañeros de los CLS que anduvieron haciendo este trabajo casa por casa en todo el territorio nacional. Hicieron tres rondas, hermano. Hay que felicitarlo. Aquí está el resultado de su trabajo, que le costó muchísimo a todos los compañeros y las compañeras en cada municipio, en cada departamento. Vamos a hacer la pausa, pues, y cuando regresemos hablamos de los medios y empezamos con la lectura de los testimonios de los años 80 y les damos a conocer quiénes son los que se llaman los libros. 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hay un nuevo gurú que tiene el imperialismo a nivel mundial, pero especialmente el norteamericano. Un tipo ahora para el cual citan para fundamentar todas sus políticas. Para todos lo citan ahora. Antes era el tal Fukumaya, ¿se acuerdan? Que dijo, según él, el fin de la historia, porque se había acabado el socialismo y que el capitalismo iba a reinar por todos lados. Pobre imbécil, no debe estar metido ahora. Pues. Pasó al ostracismo intelectual, pues, porque semejante estupidez, que pero en aquel momento era la verdad absoluta, y todo el mundo, Fukuyama aquí, Fukuyama allá. Ahora se llama Sean McFate. Ese es el nuevo gurú. Escribió un libro, bueno, tiene varios libros, pero uno de ellos se llama, el último, Las nuevas reglas de la guerra, la victoria en épocas de desorden. Cómo Estados Unidos puede ganar contra Rusia, China y otros rivales. Así se llama el libro de este individuo. Fue un mercenario, él era mercenario, ese era su oficio, mercenario, ahora es académico. Increíble, ¿verdad vos? Entonces, ¿por qué lo menciono a este individuo? Porque tiene algunas frases elocuentes sobre cómo actúa el imperialismo y cómo es ahora la cosa, hermano. Para que tengamos claro por dónde va. Dice este individuo, repito, yo estoy convencido que este individuo ha influido de manera muy relevante en las políticas de Trump en el mundo.
Oigan lo que dice. La victoria moderna no se obtiene en un campo de batalla, sino en la conciencia de una sociedad. Gramsci lo dijo desde hace muchos años desde el punto de vista de los pueblos. Antonio Gramsci, el más grande pensador marxista después de Marx, Engels y Lenin, pues el más grande es Gramsci sin duda alguna. O sea, está en el pináculo de los filósofos marxistas, de los científicos marxistas. Gramsci lo decía, ¿verdad? Si no hay revolución cultural, no hay revolución. Si no cambiamos la manera de hacer las cosas, las ideas, no vamos a lograr triunfar. De otra manera lo dice, ¿no? Entonces dice este individuo, Sean McFate, en su perspectiva, las batallas actuales y futuras se libran en un nuevo escenario. La construcción, oigan esto, la construcción de imaginario y de sentido común, o sea, crear un nuevo sentido común. ¿Verdad? La búsqueda de imponer visiones de la realidad, el manejo de la información y los datos, la segmentación de los mensajes, es decir, dirigir mensajes segmentados. A los médicos un tipo de mensaje, a los ingenieros otro tipo de mensaje, a los campesinos otro, a los jóvenes estudiantes otro, a los jóvenes desempleados otro, a las mujeres otro. Segmentar. Y dice este individuo, necesitamos el dominio de la subversión estratégica para evitar que los problemas se conviertan en crisis y las crisis en conflictos. Y entonces este individuo dice que lo que hay que hacer es invertir en atraer más intelectuales, académicos, crear más organismos no gubernamentales, crear más servicios de inteligencia especializados en determinada actividad de la sociedad e invertir menos en portaaviones y en armas militares. Y él incluso ahí en su libro define cómo hacer manipulación, cómo vigilar, cómo simular, cómo engañar y la define así porque son para él las armas más importantes del imperialismo para ganar las guerras. ¿Te parece conocido eso? ¿No te parece que eso es así que se está aplicando en Nicaragua? En el año 2017, antes del fallido golpe de Estado, la sangrienta aventura somocista de abril de 2018, antes, el sitio web Nicaleaks reveló un acta de la Fundación Violeta Chamorro. Fundación Violeta Chamorro, que la dirige su hija Cristiana Chamorro Barrios. Difundió un acta, el acta completita, incluyendo el presupuesto, el flujo de caja, el balance financiero, todo, ahí está todo. Yo voy a tomar una parte de eso para contarles y vean cómo esto tiene que ver con lo que les acabo de leer. Cómo lo que acabo de leer inspira este tipo de cosas. En ese acta que refleja la reunión que celebraron en la casa de doña Violeta, aquí en Las Palmas, y en la que participaron Cristiana Chamorro, presidenta, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, vicepresidente, Antonio Lacayo, que en paz descanse, secretario. Una vez comprobado el quórum, la licenciada informa de la ejecución de 3 proyectos que son consolidación de la libertad de expresión, implementación de la ley de acceso a información pública, que son financiados por el organismo, con fondos del organismo IVOS. ¿Qué IVOS? Es un organismo con sede en Holanda, cuyo representante es uno que se llama a sí mismo periodista independiente. ¿Para qué vamos a mencionar el nombre?
renegado del Frente Sandinista, por cierto. ¿Ya? Y además hablan de su premio, no sé cuánto. Y el último es el proyecto Fortalecimiento de Medios para Nicaragua, con fondos de la AID, de la USAID. 2 proyectos con IBUS que se llaman Incidencia en la Calidad y Excelencia del Periodismo con el premio Pedro Joaquín Chamorro y el Derecho a Preguntar. Esos eran los 2 proyectos de IBUS, el organismo holandés que tiene sede en Costa Rica, en Guatemala, creo que en Quito, Ecuador, no sé si en México. Pero en América Latina son esas sus oficinas y tienen muchas oficinas en África. En África lo tienen África Occidental, África, Suráfrica, África, Cuerno de África. Están muy metidos del IBUS ahí en África. Pero quiero hablar del programa de medios. De acuerdo al acta de la propia fundación, no estamos aquí diciendo nada que no sea oficialmente admitido por ellos. Entonces, la AID le dice a la Fundación Chamorro, mira, queremos que vos te hagas cargo de administrar unos fondos para financiar medios en Nicaragua, para capacitarlos, para crear nuevos medios, para darles equipo y para llevarlos de viaje para que conozcan. Le dicen a la Fundación Chamorro y le dicen, yo quiero que me cumplas estos requisitos. Entonces la Fundación Chamorro así como que crea un panel de expertos para seleccionar y escoge a 25 candidatos. 25. Y los candidatos los escoge de acuerdo a sus características políticas y si han trabajado antes o no con la AID. Ese es otro de los criterios para la preselección. De esa preselección se la presentan a la AID y la AID es la que aprueba quiénes son los socios finales. Fíjense bien. No sé si eso no es injerencia en asuntos internos de Nicaragua, díganme qué es. Si eso no es actuar como un agente de una potencia extranjera, díganme cómo se actúa entonces. Cuéntenme. ¿Qué tiene que estar haciendo el gobierno de Estados Unidos financiando medios de comunicación en Nicaragua? ¿Es o no injerencia? ¿Qué tiene que estar haciendo un nicaragüense poniéndose al servicio de una potencia extranjera para un acto de injerencia en Nicaragua? Si eso no es ser agente extranjero, ¿qué cosa es entonces? Fíjense, Estados Unidos declaró agentes extranjeros y que ellos tienen una ley muchísimo más dura que la que se va a discutir en la Asamblea Nacional, que está como anteproyecto y que va para comisión, muchísimo más dura, y declaró agentes extranjeros a los periodistas corresponsales de medios que son propiedad del Estado. Por ejemplo, Russia Today, Sputnik, en el caso de Rusia, la Xinhua, la agencia de noticias de China, Telesur, que es una cadena cuyo principal accionista es Venezuela, pero también son otros países, fueron declarados agentes extranjeros y se tienen que inscribir como agentes extranjeros y tienen que reportar semestralmente todas sus actividades al gobierno de Estados Unidos, al gobierno federal. Eso ocurre en Estados Unidos. No me vengan a mí con cuentos entonces. ¿Ah? Ya no se diga los ONG. Ya no se diga. Entonces, si eso no es actuar como agente extranjero, díganme qué es. Intermedia fondos de una potencia extranjera para financiar actividades que solo competen a los nicaragüenses. A ver si Estados Unidos nos va a permitir que el gobierno sandinista decida invertir, por decir algo que nunca va a ocurrir, pero bueno, se le ocurre al gobierno sandinista, vamos a invertir en los medios de comunicación alternativos en Estados Unidos, comencemos a capacitarlos, los vamos a traer aquí, a ver si nos permitirían hacer eso. No lo permiten. A ver si le permitirían a Rusia, pues, que sí lo puede hacer, o a China, que sí lo puede hacer. No se lo permiten, porque es una injerencia. ¿Por qué lo hacen los gringos?
No solamente porque ellos, esa es su naturaleza imperial, sino porque están de acuerdo a esa lógica que les contaba antes. Lo que quieren es trabajar la conciencia, crear nuevos imaginarios, nuevo sentido común, segmentar el mensaje, subvertir el orden para fortalecer sus intereses. ¿Me entendés? Entonces, decía la Fundación Chamorro en Exacta que los había escogido, según dicen, los que han recibido apoyo por medio de programas anteriores de la ID, ese es uno de los criterios, y otros medios que se consideren apropiados para cubrir zonas o temas priorizados por el programa de la ID. También a los que presentaron solicitud, porque hubo un montón que presentaron solicitud. Entonces, ¿cuál fue la preselección de la Fundación Chamorro? Y después les leo quiénes son los que quedaron. La Fundación Chamorro le propone a la ID los siguientes 25 medios. Canal 12, Canal 100% Noticias, Grupo de Carlos Chamorro, Promedia se llama, Invermedia, que está constituido por Confidencial, Confidencial Digital, Programa TV Esta Noche, Programa TV Esta Semana, Programa de Humo TV. Clase conglomerado, hermano. Diario La Prensa, Programa Radial Onda Local, Programa de televisión y radial Café con Voz, que se transmitía en aquel momento en CDN y después en 100% y en Radio Universidad. O sea, los yanquis le daban los reales para que él pagara esos espacios, como se lo dan a Onda Local para que pagara esos espacios. Programa sobre emprendedores de Yossi Castillo, ella que se ufana así muy independiente, ella, ¿me entendés? Sí, yo soy periodista independiente y vivo vomitando cualquier cosa. Bueno, Yossi Castillo. Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Corporación, Radio Rumbos de Rivas, Radio Darío de León, Radio Romance de Jinotepe, Carazo, Radio Juvenil de aquí de Managua, Radio La Costeñísima, Telenorte de Estelí, Telecébaco, obvio, AMARC, este es un invento, hermano. AMARC en algún momento fue importante allá en los principios de los 90, pero después eso se desnaturalizó totalmente. O sea, AMARC no es nada en Nicaragua, no tiene ningún significado AMARC. Pero bueno, ahí estaba de candidato. Radio San Cristóbal de Chinandega, Radio ABC de Estelí, que tira un veneno esa radio que no es jugando. Canal 48 de Matagalpa. Noticiero El Meridiano de Bluefield, que se las pican de muy independiente. Radio Monumental de Jinotega. Huracán, Radio en Ciuna, Rosita, Bilwi, Bluefield, canal de televisión en Bilwi. Y Radio Camuapa. Esos eran los candidatos de los Chamorros presentados a la ID. ¿A quiénes escogió la ID? Canal 12. Canal 100% Noticias, Programa Café con Voz, y a través de Café con Voz financiar a las radios que lo retransmitía, La Costeñísima, Radio Darío, Radio Mundial, Radio Rumbo, Radio Universidad y Estéreo Romance. A través de Café con Voz le iban a dar sus chambulines por retransmitir. Y el programa Onda Local, para apoyar las redes que transmiten el programa en Bilwi, Bluefield, Huaco, Carazo, Chinandega, Granada, Estelí, Jinotega, León, Madrid, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, Paigua, Río San Juan, Rosita y Ciuna. El quinto escogido es el Diario La Prensa y el sexto es Radio Corporación. Después nos dicen que ellos son independientes. Todos financiados por la ID a través de la Fundación Chamorro. Recuerden que la Fundación Chamorro ha recibido más de $3 millones en los últimos años. Y ahora recuerden también por qué lo hacen. No es eso de que, pobrecito, esos periodistas les vamos a dar para que se mantengan. No tiene nada que ver. Tiene una lógica imperial en la guerra del nuevo tipo que ellos están desarrollando.
Ahí termino este tema. Son las 7:32. Vamos a hablar ahora de lo de los libros. Y vamos a leer testimonios. Quiero comenzar agradeciendo al ingeniero Armando Flores García. Él nos envió por correo electrónico la versión digital de uno de los libros de su padre, don Armando Amador, y ese es don Armando con letras mayúsculas. Don Armando Amador, que lo encontró de casualidad buscando otras cosas, que se llama Origen, Auge y Crisis de una Dictadura. En ese libro es que don Armando menciona lo de que Somoza, el principal mérito para llegar a ser el primer jefe de la Guardia Nacional, es que él era el querido de la mujer del embajador Yankee. En ese libro es donde sale eso. Ahí estuvimos ya repasándolo, vamos a leer algunas cosas. Muchas gracias, Armando Flores García, por este invaluable obsequio, pues. Muchísimas gracias. Ahora, tengo un problema para lo de los libros, ¿verdad? Y es que yo no quiero dejar a nadie por fuera, pero no dan los libros. Hay 30 que son una guerra olvidada, ¿verdad? De Manuel Coronel Novoa. Está 10 libros de La paciente impaciencia de Tomás, hacen 40. 2 libros de La Revolución Continúa, del equipo de 17 compañeros y compañeras que hacen ensayos sobre Nicaragua después del golpe. 2 libros del doctor Lenin Fischer. Entonces eso te hace 44. Y hay más, hay bastantes más. Hay algunos que escribieron diciendo yo quiero participar en la rifa. No, compañeros, todo eso los eliminamos. Les dijimos, escriban un testimonio de lo que ustedes vivieron o de lo que vivió su papá, su mamá, su hermano, su hermana, sus hijos, sus hijas, su abuelo, su abuela, su primo, su amigo, su esposa, quien quieran. Lo que vivieron en los años 80. Esa era la onda. No lo hicieron, solo dijeron yo quiero participar. Pues no es así. Y entonces no están incluidos en esta lista. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a leer los que mandaron sus testimonios, pero no vamos a decir quiénes se llevan los libros todavía, porque voy a ver si consigo algunos otros libros para dar, porque no quiero que nadie quede afuera. Vieran qué bonitos que están los testimonios. Ahí les voy a leer ya ahorita algunos. Voy a leer los que tengo registrado en el orden de llegada, tanto por correo electrónico como por físico. Sandra Valeria Solórzano Zúñiga. Bueno, vamos a leer su testimonio de Tonalá. Julio José Rueda Vargas, de Managua. Oscar Romero Meléndez, de León. Jesús Estrada Rodríguez, de Achuapa, perdón. Jorge Ramón Corea Torres, que nos lo mandó por correo, pero también lo vino a dejar físicamente, nativo de Chichigalpa. René Pérez Montiel, el doctor, nativo de León. José Alejandro Castillo Cano, de Ticuantepe. Roger Sobalbarro, no dice de dónde es. Álvaro Antonio Amador, de Santo Tomás, Chontales. Lautaro Sandino, nuestro embajador allá en Bruselas, antiguo dirigente de la Juventud Sandinista. Precioso el testimonio de Lautaro. Mirta Isabel Terán Gómez. Ella estudió en el Experimental México. Se enroló ahí en el batallón de mujeres de Bataola, pero vive en Guatemala. Saludos a Guatemala. Hugo Alberto Zelaya Blandón, de San Rafael del Norte. Mohamed Gómez Catín, de Managua. Aquí estuve en el Maestro Gabriel. María Antonia Zambrana Fajardo, de Murra. Me gusta ese pueblo a mí, allá en Nueva Segovia. Margarita Desvaz, de Managua. Alfredo Garmendia Velázquez, de Managua. José Luis Aguirre Montes dice que vive fuera del país, pero no ubica dónde. Leonel Uriarte, de León. Walter Antonio Lara Castillo, de Managua, y cuenta algo sobre las Américas 3 o Villa Revolución. Luis Alfonso Vargas Hernández, de León. Rafael Quintana Terán, supongo que de Managua, pero no lo dice. Teresa de Jesús Torres Mayorga, de la colonia Máximo Jerez de Managua. José Reinaldo Cruz Galeano, no dice de dónde. Gustavo Adolfo Ruiz, de Managua. Michaelín Margeneri Sánchez Reyes, del barrio San Judas, de Managua. Maura Benavides, ella es de Managua, pero vive en Bristol, en Inglaterra. Saludos, compañera.
Sergio D. Guillén Salgado de Managua, Armando Izaguirre, no dice de dónde, tal vez de Huaco, porque de ahí son los Izaguirre, no. Jesús Alberto Lira Ponce, no dice, pero hizo su servicio militar en Yalí. Edwin Jiménez Lacayo, del barrio Altagracia. Orlando Antonio Palacios Navarrete. Espérame que yo creo que aquí repetí uno. No. Orlando Antonio Palacios Navarrete habla de su padre. Es lindo el testimonio. O sea, más bien su biografía, lindo, de Masaya. Yasmina Valesca Méndez Corea. Su papá era de Riva y él cuenta de su padre y de su abuelo. Su abuelo era Francisco Fuertes Olivera, el comandante Ramiro, caído en Ciudad Sandino, poco antes de la revolución. Leila Corrales Almendares, de Managua. Enrique Lago Soto, del barrio La Fuente, creo yo, de Dusco, pues, de aquí de Managua. Francisco José Vanegas, Pancho Vanegas, saludos Pancho, allá en León. Sí, aquí está, que lo tengo repetido, correcto. Ligia Isabel Lacayo Parajón. Guillermo Gómez. Él nos escribe de Los Ángeles, pero nos manda imágenes de algo que él publicó. Compañeros, si quiere que se lo leamos, por favor, nos lo manda en texto, no en imagen. O sea, hay que escribirlo, hay que pasarlo a Word o lo que sea, o al propio correo y nos lo manda, por favor. Así no lo podemos leer. Natalia Sokolova, saludos Natalia. Ella nació en Kiev, Ucrania. Es lindísimo su testimonio. Lindísimo. Pedro Granados, conocido como Casimiro, que reside ahora en Ontario, aunque él es de Managua, en Ontario, Canadá. Rubén Real, hijo, de aquí de Managua, habla sobre su padre. José Leoncio Pérez, de Villarroma. René Navarro Pérez. Lionel de Jesús Orozco Flores. Marta Celedón Herrera. Ramiro José Mejía. Es lindo lo que cuenta Ramiro José, es lindo, es una cosa diferente. Y Mario José Cruz. Esos son los que tengo registrados, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el lunes les digo si todo el mundo va a alcanzar o no. De aquí al lunes, deme para el lunes. Ahora les quiero leer algunos de estos testimonios que a mí en lo personal, muchos de ellos me emocionaron. Son preciosos. Vamos a empezar hoy, no es que solo los de hoy vamos a leer, vamos a empezar hoy. Voy a comenzar con el de Sandra Valeria Solórzano Zúñiga. Y ella dice: comparto un trozo de la vida de un guerrillero en la montaña, de campesino a guerrillero. Un niño de Tonalá, vende jocotes, conoció las injusticias de la Guardia Nacional al ver cómo atropellaban los derechos de los campesinos. Entre bananeras y cañales escribió su historia al decidir a los 16 años, leyendo un trozo de periódico, un artículo sobre Carlos Marx, integrarse en lo que sería nuestra lucha revolucionaria. Y se fue porque alguien le enseñó, lo indujo, lo influyó a integrarse, le motivó las injusticias sociales de aquel pueblo de Tonalá. La Guardia Nacional había maltratado a su padre, encerrado y golpeado varias veces. La Guardia Nacional había asesinado a un primo. La Guardia Nacional acechaba en las calles, casas, caminos, familias enteras. Se integró al Frente Sandinista. Le dieron un nombre, Oscar. Sabía medio leer y medio escribir. Antes de estudiar, dice Sandra Valeria, antes estudiar era solo para los que tenían dinero. El Frente Sandinista lo envió a Alemania y allá en Alemania un chileno le enseñó a leer y a escribir y a saber cuántas cosas más. Nunca lo cuenta, eso no me lo sé, dice Sandra Valeria. Cuando era una adolescente, dice ella, contaba algunas historias. Para ese entonces no sabía que en cada historia estaba dándome formación política e ideológica, y quiero contar aquí, o medio relatar, una historia que me contó estando él integrado en la montaña por misión política allá entre Matagalpa y Jinotega. Y oigan esto, qué bonito y qué dramático. Ella lo titula, Sandra Valeria, la historia de Wilito. Wilito y su papá desaparecieron de su casa. La contrarrevolución se los llevó.
Se lo llevó porque en su casa se quedaban aquellos hombres a los que su papá les decía compañero. Empezamos a buscar, a rastrear dónde estaban su Wilito y su papá. Y estando en la búsqueda, nos encontramos en un camino de trocha con William, el papá de Wilito, todo sucio, asustado, temblando. Él había logrado escapar, pero en un descuido se le soltó Wilito y empezaron a correr. Al querer cruzarse un cerco, Wilito no pudo cruzar. Se quedó pegado en el alambre de púas. Regresamos a buscarlo. No lo hallamos. Solo hallamos sus botitas. Solo las botitas del niño encontraron. Nunca más supieron de Wilito. Historias de la guerra. Sandra Valeria Solórzano Zúñiga. Este otro es de Óscar Romero Meléndez. Es, como todos, pues, es muy lindo. Dedicado a su padre. Mi encuentro, dice Óscar Romero Meléndez, con mi pequeño gigante. En el barrio El Calvario de la ciudad de León, recuerdo que estaba oscuro cuando de repente una luz de una lámpara de tubo se encendió, obligándome a cerrar los ojos mientras yo seguía acostado en mi cama de hierro. Era el año de 1980 y mi madre, Margarita Meléndez López, era la que me despertaba para llevarme con mis hermanos a un lugar que se llamaba Santa Rosa del Peñón. Jamás se me olvidaría ese nombre porque allí estaba mi padre, el profesor salvadoreño Eduardo Antonio Romero Moratalla, maestro de generaciones, Moratallita, como todos le decían, y mi madre me dijo que íbamos a visitar a mi padre que un día despedimos en León, en una escuela por la iglesia San Juan de Dios. Andaba con una cotona gris, con unos muñequitos en una insignia. Yo no sabía que era el uniforme La Dignidad que Carlos nos señaló. Él, mi padre, ahora era parte del ejército de la insurrección cultural que salía a alfabetizar. Más dormido que despierto, solo recuerdo que mi madre me llevaba chineado y nos montamos en un bus amarillo. Eran las 4 de la mañana. Fue como si el bus tuviera en su interior un efecto anestesiante, porque solo recuerdo que subimos y cuando abrí de nuevo mis ojos a la luz del día y un ruido de metales me despertó, era que estaba pasando un puente que me hacía sentir la sensación de temor al oírlo chirriar. El bus se detuvo en un lugar árido con caminos polvosos junto a una iglesia. Bajamos y nos sentamos en la puerta principal de la iglesia y empezamos a comer. Creo que eran como las 9 de la mañana o algo así, 5 horas después de haber salido, de haberse despertado a las 4 de la mañana. No lo sé porque en ese tiempo no le entendía las agujas del reloj. Ahí estábamos mi mamá, mis 2 hermanos y yo, viendo cómo los murciélagos entraban y salían de la iglesia como retando a la luz del día que los hacía retroceder. Cuando de repente nos dijo mi madre con voz fuerte y de alerta: ¡ahí viene su papá! Yo me levanto de la gradita y buscaba ansioso a ver a mi padre, pero un hombre chiquito, barbudo, de sombrero de palma y zapatos polvosos me estorbaba, porque no podía seguir buscando a mi padre, porque se había puesto exactamente frente a mí. Oigo risa y me dice mi madre: amor, ¿no lo conoce? Es tu papá. Me chiné aquel hombre chiquito de 1,40 m, pero para mí era un gigante. Me besa y fue hasta que tuve su cara frente a frente que dentro de su espesa barba vi sus ojos café claros, los mismos ojos café de mi padre, el que nunca me pegó ni jamás me regañó. Era él, mi padre, al que recuerdo me anduvo chineando un buen rato, pero hoy siento que fueron meses lo que pasé abrazado a él en ese momento. Cuando el destino me direccionó a ese municipio 30 años después, fui al encuentro exactamente donde estuve a mis 8 años, en esa misma iglesia, me paré frente a ella, cerré mis ojos
y la sensación de calidez aún me estremece. Hoy recuerdo y cuento esta historia cada vez que puedo porque él fue mi ejemplo de darlo todo por la revolución. Y hoy yo y mi hijo seguimos su ejemplo. Su padre, el profesor salvadoreño Eduardo Antonio Romero Moratalla, conocido como Moratallita, el testimonio es de Óscar Romero Meléndez. Voy con otro. Este es del compañero Jesús Estrada Rodríguez. Y aquí vamos a hablar del general Estrada. No me va a dar tiempo de leer todo esto, sí, qué barbaridad. Me voy a tener que saltar al último. Es que vieran el último que tengo ahí es una cosa fenomenal, mano. Voy con el de Jesús Estrada. Yo soy nieto de una viejecita que murió hace algunos años. Desde que comencé a tener preguntas difíciles a mi mamá, mi abuela, Josefa Cerros, contestaba. Ella decía, nacida y criada en los cerros de San Nicolás, cerca de Achuapa. Hija de dos primos hermanos exiliados de Perú, Mamá Antonia y Luis Cerros, ambos Cerros. Antonia Cerros y Luis Cerro, que al casarse sus hijos, Cerros. Ellos se vinieron exiliados de Perú a principios del siglo XX. Cuando le preguntamos de Somoza, mi abuela, circunspecta, desplegaba su mirada en el horizonte y nos hablaba de Sandino y de los sandinistas. La Chepita, a como le decíamos a mi abuela, estaba dando maíz a los chanchos cuando las tropas del ejército de Sandino llegaron a los patios de su casa y reposando a lo lejos, media legua, como a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, no, a ver, 2,5 kilómetros. Una legua son 5 kilómetros. Allá a lo lejos se desplegó la tropa, rodeó la casa y las vacas recién ordeñadas y los terneros que se relamían de las tetas de su mamá, de su vaca. Llegó Jacinto, un ayudante de Pedro, que les pide que le den una vaca para alimentar la tropa. Todo esto lo cuenta la viejita, se lo cuenta a Jesús. Pongan cuidado en esto, la Chepita, la anciana, le cuenta esto. Ella está niña, recuerda esto, que llega Pedro con sus tropas, rodea la casa, rodea el ganado, ¿verdad? Y manda a uno de sus soldados para que hable con los dueños de la casa y le diga, denme una vaca para alimentar a la tropa. Entonces todos miraron a mamá Antonia Cerro, la matrona de aquella familia de 12 hijos. Y doña Antonia le dice a la Chepita, Chepita, decirle a la fulana que se ponga a palmear tortillas. Y vos, anda a traerte a la Pinta, que era una vaquilla, y que venga a comer don Pedro. La Petrona, rauda y veloz a la voz de la mamá Antonia, comenzó a palmar las tortillas y la Chepita, que tenía unos 13 años, salió con la vaquilla para entregarla a don Pedro. Y cuando la llevan a presencia de don Pedro, ella le dice, don Pedro, dice mi mamita Antonia y papito Luis que puede ir a la casa y que pueden acampar en todo el terreno, que eran más de 1000 caballerías antiguas. Cuente a mi papá Chepita que cuando vio aquel hombrón con machete brillante y pulido, de sombrero de pita, de un pañuelo rojo y negro que como serpiente le enroscaba su pescuezo, de hablar grueso y claro, se apartó a un ladito de sus hombres y le dijo, mire mi niña, dígale a su tata que no podemos quedarnos porque estamos camino a San Juan de Limay, y más bien dígale que no le queremos causar más incordio, y que es mejor que en la noche nos vamos. La guardia anda cerca con los machos y es mejor no estacionarse en ningún lado. Mi muchachita, si usted mira que corre peligro, no dude en buscarnos y dígale a cualquiera de nosotros que nosotros, la tropa de Pedrón, estuvieron en su casa y que la guardia la persigue. Eso le dijo el general Altamirano a la Chepita, una niña de 13 años, que sería 1930, 1929. A los días,
la guardia de Somoza llegó y torturaron a don Luis, al padre de Chepita, el bisabuelo de Jesús Estrada Rodríguez. Le arrancaron los dientes. Y a la Chepita, la niña de 13 años, la abuela de Jesús Estrada, la guindaron de los gonces de los dedos de las manos y la apalearon porque nunca dijo que había pasado, ya que la montaña era demasiado grande y que ella no salía. O sea, interrogan a la niña, la Chepita. Ella le dice, no, yo no sé qué pasó, esta montaña es muy grande. Entonces la guindaron de los gonces de los dedos y la apalearon. Una niña de 13 años. 2 días después la guardia salió rumbo a Estelí y Pedro con sus hombres caminaba hacia Limay. Y esa noche, 2 días después de lo que le hicieron los guardias, la Chepita decidió irse con Sandino. Hizo un morralito, se fue bajo un torrencial aguacero. Después que ya Pedrón va rumbo a Limay, bajó por Piedra Gorda y pasó por el río de Achuapa, que estaba rebalsado, estaba totalmente lleno. Y anduvo como 3 días, hasta que la noticia le llegó a un soldado de Sandino. Que se lo contó a Altamirano. Y entonces el soldado topa con la Chepita y le dice, vos, Chigüiná, dice el general que no te quiere ahí, que te vayas a Jinotega y que doña Tere te dé nueva ropa y buscas a Colindre y dale este regalo. Y así se regresó de aquel lugar y se dispuso a irse a Jinotega. Se encontró con Cabrerita. Me imagino que a San Rafael del Norte debe ser, ¿verdad? La Chepita recuerda que salió a bailar una mazurca imaginaria de Cabrerita vendiendo a centavos cabezas de americano. Conocimos las canciones originales de Cabrerita y las mazurcas que él tocaba, y ella en su imaginaria guerrilla se ponía a bailar con un tiro de concón en la mano, disparando y soñando. Y una vez el general Francisco Estrada le dice, Chepita, andate a Managua, ya que pronto estaremos llegando y nos esperás, y ya no te pongas tus apellidos. Y la Chepita Cerros se siguió llamando así, pero a mi mamá, su hija, le puso el apellido del general Estrada. Una vez, cuenta Jesús Estrada Rodríguez, nieto de la Chepita, por lo tanto, hijo de la hija del general Estrada. Una vez le llevamos el libro de Somoza, el Calvario de la Segovia, y ella fue reconociendo a cada mártir, a cada héroe, y en cada combate ella lo describe con lujos de detalles. Apreciamos el libro no por lo que decía el libro, sino por lo que mi abuelita describía en él. La Chepita no sabía leer, pero exige estudiar, y se alfabetizó en la Cruzada Nacional de Alfabetización, alfabetizada por mi hermano, y así murió un día, gozosa de Sandino y de sus nietos sandinistas. Jesús Estrada Rodríguez. Después tengo otro aquí, uno del compañero Jorge Corea, otro de René Pérez Montiel, el de Lautaro Sandino, pero ya no hay tiempo. El de Lautaro es una maravilla, hermano. Ahora quiero leerles, con este quiero cerrar porque son las 7:56. Si bien nos vamos a tomar unos minutos, tampoco para que nos tomemos una hora, ¿verdad? Esta es una maravilla de testimonio. Esto refleja, creo yo, lo que es este pueblo, pues, la dignidad del pueblo de Nicaragua. Todos los testimonios lo reflejan, pero este en particular es que, bueno, a mí me estremeció. Está escrito por el compañero Julio José Rueda Vargas. Mi nombre es Julio José Rueda Vargas, nacido en el año 1981. Realmente en mis primeros años de vida no tenía conciencia del momento histórico en el que me encontraba
o las vicisitudes que el país atravesaba, como la guerra o el bloqueo. Creo que al igual que miles de niños que nacimos en esa época, nuestro mundo era otro como el de cualquier niño. Tengo breves recuerdos de aquellos tiempos, principalmente de la parte final de la década, entre 1988 y 1990. Como por ejemplo, cuando mi papá llegaba a la casa después de X cantidad de días en la base militar. Recuerdo cuando lo mirábamos entrar por la puerta con aquel uniforme verde olivo, mis hermanos y yo, hasta nos daba terror, porque todas las quejas de mi mamá por lo mal portado de la semana se iban a saldar ese día. O sea, la mamá iba a ponerle la queja, fulanito hizo esto, fulanito hizo otro, y le venía la cachimbiada. Porque mantener calmado en aquellos tiempos a 4 chavalos sin internet ni televisión le zumbaba. 4 hijos, el papá movilizado. Recuerdo los días en que mi papá nos llevaba a la base militar por 1 o 2 días, cómo entre ellos se tenían que prestar una cuchara para que yo pudiera comer. Recuerdo aquellas sabrosas carnes enlatadas que llegaban de Rusia por donaciones. ¡Uf! Recalentaditas, qué rico sabían. No sé si era el hambre o la calidad, pero nunca he probado nada igual. Era una delicia para nosotros en aquellos tiempos. Recuerdo los fines de semana cuando mi padre nos llevaba al Parque Luis Alfonso o al Parque Memorial Sandino con sus casas en árboles. En aquellos tiempos habían muchas opciones para los niños. No por gusto los niños éramos, y hoy siguen siendo, los mimados de la revolución. Pero creo que el momento que más me marcó en mi convicción o sentimiento sandinista estuvo marcado por mi madre. Recuerdo que yo estaba viendo el programa de Ever Cárcamo, Los Cachorros. Estaba en la sala viendo el programa y jugando con un rifle plástico que disparaba un corcho atado a una cuerda. ¿Te acordás de esos rifles? ¿Vos no los viste, esos rifles? Todavía existen, creo yo, ¿no? Tenés el rifle y tenés un corcho, pues disparás y cae, pues, pero está amarrado a la cuerda. Entonces está el cipote, está ahí en la sala, está viendo el programa de televisión y está con su fusil de palo, pues ahí haciendo la mueca. Y entonces, y mientras me ocupo, a ver, recuerdo que en ese, está tirando el rifle plástico, el corcho atado a una cuerda, mientras mi mamá preparaba la cena. Recuerdo que en ese capítulo en particular estaban pasando un enfrentamiento en la montaña que me sorprendió mucho. Y por qué no decirlo, hasta me dio miedo. Al terminar el programa, me fui al baño. Y mientras me ocupaba de otros menesteres, ya saben ustedes, me quedé pensando en la escena que recién acababa de ver. Y el miedo me aumentó en ese momento. Al salir del baño, y con miedo en mi voz, le pregunté a mi mamá: mamá, recuerden, este cipote tiene 7, 8 años. Mamá, yo también tengo que ir al servicio militar. Y oigan esta respuesta. A lo que ella me respondió con un rotundo e inmediato sí. Seguido de eso, la segunda pregunta que nunca voy a olvidar en mi vida y que recordaré siempre con mucho orgullo y admiración hacia mi madre. Y esta es la respuesta que a mí me impactó. Cuando la mamá le dice que sí, tiene que ir al servicio militar, el chavalo le dice: ¿y por qué? Y le responde la madre: porque prefiero un hijo muerto defendiendo a su patria que a un hijo cobarde. Nunca olviden esta respuesta. Prefiero un hijo muerto defendiendo a su patria que a un hijo cobarde. Y cuenta Julio José: al día de hoy aún no me explico por qué inmediatamente el miedo desapareció de mi cuerpo. Solo sé que esa fue la primera vez que el pecho se me llenó de orgullo, y al día de hoy creo que esa es la mayor herencia que mis padres me dejarán. Hoy como padre
Sé que ella no me dijo eso no porque no me amara o porque fuera una madre insensible, sino porque quería transmitirnos el amor a este país y que teníamos que defenderlo. Como ella, lucho desde los 14 años como correo en las barricadas de los años 90, todo para que hoy disfrutáramos dentro de los errores y dificultades la Nicaragua que hoy disfrutamos. Prefiero un hijo muerto defendiendo la patria que a un hijo cobarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.